Días. Soy el doctor Juan José Domínguez, docente de la segunda cátedra de cirugía, y hoy vamos a tocar un tema dentro de este acompañamiento virtual sobre cáncer colorectal. Es la neoplasia más frecuente del tubo digestivo. Es la de mayor incidencia en Occidente, la segunda causa de muerte por neoplasia en Estados Unidos. En Argentina es la segunda causa de muerte por neoplasias en el hombre, ya que ocupa el primer lugar todavía el cáncer de pulmón, a pesar que las estadísticas van en franca disminución por las múltiples campañas antitabaco. Y la tercera en la mujer, luego de cáncer de mama y cáncer de cuello uterino, que también van en franca disminución gracias a las campañas de detección temprana del cáncer de mama y la vacunación para el HPV. No hay en este tipo de cáncer, no hay una prevalencia entre sexos y es más frecuente después de los 40 años. La mayor incidencia está entre los 50 y 70 años y es por esto que sino las campañas de detección temprana del cáncer colorectal en todo el mundo se realizan en personas que no tengan antecedentes específicos y que tengan edad entre 50 y 70 años. La anatomía, como para recordar, la anatomía que tiene mucho que ver con la clínica, todos los síntomas y signos que podemos encontrar, las características anatomopatológicas y la diseminación en general. En colon derecho, colon izquierdo y recto superior intraperitoneal e inferior extraperitoneal, dejando el recto medio, que lo podemos dividir en dos: el recto medio superior, que sería intraperitoneal, y el inferior extraperitoneal, al igual que el recto inferior. Esto, como para tener una idea anatómica, tenemos que pensar que se debe a la reflexión y el tapiz que le produce el peritoneo y que es lo que forma el fondo de saco de Douglas. ¿Cuál es la etiopatogenia? Hay factores genéticos generalmente que producen o llevan al cáncer colorectal. El más común de todo es la poliposis adenomatosa familiar, más conocida como PAF, en donde si vemos un paciente con poliposis, una poliposis múltiple, con que endoscópicamente se observan, ya vamos a ver alguna diapositiva con estas características, más de 100 pólipos a nivel de recto, de sigmoides, y seguramente tendremos que estudiar dentro del grupo familiar si que otro pariente, digamos, de ese paciente esté con una poliposis en igual medida, ya que tiene un factor genético por un gen dentro de un cromosoma que es el que le va a producir este tipo de patología. La otra alteración es el cáncer no polipoideo. Tenemos, pero que genéticamente lo posee. Una anécdota bastante conocida dentro de lo que hace a este tipo de alteración es, por ejemplo, que ustedes lo pueden conocer al grupo Los Bee Gees. El grupo Los Bee Gees eran 4 hermanos. El más chico murió por una sobredosis, el más grande es el único que sigue vivo, y estaban los otros dos: uno Maurice, que era un peladito bajito que generalmente tocaba el piano, no cantaba o acompañaba prácticamente, y Robin, que era el otro cantante junto con el más grande, que Barry. Resulta que Maurice muere, hará 15 años más o menos, no recuerdo bien, de un cáncer de colon
con múltiples metástasis y ya en un estadio terminal se lo diagnostica prácticamente. Muere y a los 10 años su hermano Robin hace exactamente lo mismo. Era mellizo con Maurice. Y antes de morir entró con un diagnóstico también de un cáncer totalmente avanzado, con múltiples metástasis y todo. Una de las frases de él es decir que ese era el karma de los músicos. Lamentablemente no es así. Y dudo que en los países donde ellos vivían, que era Australia, Inglaterra y Estados Unidos, que es donde ellos residían habitualmente y es donde concurrían, después de la muerte de su hermano, no creo que nadie le haya dicho: usted es mi hermano mellizo, lo más factible es que tenga el mismo gen que su hermano y se tiene que estudiar para evitar morirse como lo hizo Maurice. Lamentablemente no creo yo que no hizo caso y a los 10 años justamente murió por la misma patología. Eso da la pauta o la enseñanza, digamos, y que ustedes tienen que tener en cuenta que ante una persona que tenga un cáncer de colon, derecho, izquierdo o recto, tienen que estudiar dentro del grupo familiar. Seguramente si el cáncer se ha producido a los 50 años, sus hijos, los hijos de esa persona, tendrán que hacerlo 10 años antes a el estudio endoscópico para ver si no hay una lesión por lo menos precancerosa o un adenoma o un pólipo que pueda llegar a producirse con el tiempo una atipía y por ende un cáncer de colon. Si es de otra manera, que no tiene ningún antecedente, entrará dentro del screening que tienen los programas de cáncer de colon después de los 50 años. Y por último, que es lo que se estudia actualmente y se hace mucho más hincapié, es la activación por una mutación puntual de oncogenes que se la denomina el gen RAS. ¿Qué factores ambientales pueden ingerir dentro de la producción de este cáncer o de la degeneración celular para llegar a ser un cáncer? Factores dietéticos: el alto consumo de carne roja, que es lo lógico, y las grasas animales con un bajo consumo de vegetales y fibra. Esto es típico dentro de los ambientes geográficos en la región occidental, en el mundo occidental, digamos, y en las grandes ciudades. Más conocido desde este punto de vista es la famosa comida chatarra que se ingiere en las grandes ciudades y en el mundo occidental en especial. Ustedes, este tipo de patología es muy pobre de lo que puedan llegar a ver en continentes, por ejemplo, con ciudades no tan populosas como o no tan adelantadas, digamos, como ser en la parte de África o en la parte de asiática, que tienen un menor nivel económico y social, en donde la ingesta de alimentos es mucho más rica en vegetales y fibras y tienen otro tipo de vida. Por otro lado está el alcoholismo, la cerveza fundamentalmente, el tabaquismo y la múltiple asociación o aditivos que se le dan o desde el punto de vista de conservantes o los pesticidas en toda la parte de alimentos vegetales o con pocas fibras, más los pesticidas que producen una alteración cromosómica, una alteración de los genes y que pueden llevar a la producción de un cáncer. Y los conservantes, por supuesto, ustedes ven como ejemplo hoy en día
las leches que se consumen habitualmente en vez del sachet, que tiene muy poco conservante, a pesar que sí los tiene, para que puedan durar prácticamente 5 a 7 días. Están las leches de larga vida, que se las llama, que son las Tetra Brick, y que tienen un alto contenido de conservantes. Incluso esas leches, si ustedes pueden ver el envase, ustedes van a ver que en una determinada parte del envase dice A, B, C, D, y es el A, B, C, D, es la cantidad de veces que se lo va cambiando el envase, se lo vuelve a pasteurizar y se le vuelve a colocar el conservante, que eso lleva en definitiva la cantidad de veces que ha vuelto a recircular esa leche si es que no se la ingerió. Los factores predisponentes: edad mayor de 40 años, que es lo que habíamos dicho, los adenomas colorectales, la enfermedad inflamatoria intestinal, en especial una colitis ulcerosa. En todo paciente que tenga una colitis ulcerosa, ustedes tienen como mnemotecnia, digamos así, tienen que pensar que una colitis ulcerosa diagnosticada puede cursar con tratamiento médico, pero seguramente a los 20 años por lo menos va a ser un cáncer colorectal. Por eso, dentro de las enfermedades inflamatorias, en especial la colitis ulcerosa, es la que ustedes van a tener que hacer el control en forma periódica. Colitis ulcerosa o colitis granulomatosa también, que sería la enfermedad de Crohn en el colon. El síndrome de poliposis familiar, que habíamos hablado recién, el síndrome de Gardner, el síndrome de Peutz-Jeghers. Una historia familiar con cáncer, que es como le había hablado recién, una historia de cáncer colorectal o adenoma previo resecado en ese paciente, pues tranquilamente puede tener un adenoma con una displasia de alto grado. Una displasia de alto grado se la toma como un carcinoma, un adenocarcinoma in situ, o sea, un T que ya vamos a ver en la clasificación, un T0 porque no ha pasado la membrana basal. Ese se lo toma como un cáncer que si se lo reseca endoscópicamente, ese paciente está curado y habrá que seguirlo controlando. Y por último, la inmunodeficiencia. Pacientes inmunodeprimidos, ya sea por un HIV o sea por otra, o también por otras patologías, digamos, que puedan llevar a una inmunodeficiencia. La anatomía patológica: microscópicamente, el 95% de los cánceres son adenocarcinomas por el tipo de epitelio, en sus diferentes grados, ya bien diferenciado, semidiferenciado, indiferenciado. Los adenocarcinomas mucinosos, por suerte, en cierto sentido, son menos frecuentes. Realmente tienen una agresividad bastante grande. Están muy unidos, digamos, también a los cistadenomas mucinosos que ustedes pueden haber estudiado en ginecología, o los cistadenocarcinomas mucinosos que se da en las mujeres a nivel de ovario. Los adenocarcinomas escamosos son más raros y que toman generalmente el cambio de epitelio, que es en la unión de transición entre las células, digamos, mucosas del canal anal y las escamosas de periano. Macroscópicamente pueden ser anulares, pueden ser vegetantes, pueden ser infiltrantes o estenosantes y ulcerados. Esto lo vamos a ver más bien dentro de las características clínicas típicas, digamos, de los distintos sectores del colon y recto. La localización más frecuente es en el recto sigma, o sea, en el colon sigmoide, en toda la rodilla del colon sigmoide, desde el ángulo
que se une el colon descendente con el sigmoide hasta el recto superior prácticamente. Luego el colon izquierdo y va descendiendo hasta el colon derecho para ir aumentando después hasta ciego. El cáncer colorectal tiene un crecimiento lento, que eso en cierto sentido no favorece para llegar a un diagnóstico. Es por eso que hago mucho hincapié en que ustedes, ante una sintomatología que ya vamos a ver dentro de lo que hace a la clínica del cáncer colorectal, ustedes tienen que sospechar y tratar de eliminar o anular ese diagnóstico presuntivo que pueden llegar a tener ustedes. Es por eso que estadísticamente se habla de que el 70% de los pacientes que presentan enfermedad avanzada en el momento que se hace el diagnóstico tiene una sobrevida a 5 años del 50 o el 60%. O sea que es muy poca la sobrevida cuando uno ya ha visto que tiene un cáncer avanzado. Y generalmente estos son cánceres avanzados, se toma como que es un cáncer que ya ha invadido hasta la serosa del colon o ha invadido, digamos, si es de sigmoide, vejiga, digamos, que se puede haber operado, se lo reseca, se hace una reconstrucción del tránsito, se reseca parcialmente la vejiga. Ese paciente que hace un muy buen tratamiento quimioterápico posterior, ese paciente, la mitad de esos pacientes, como para ser más claro, la mitad de esos pacientes va a llegar a sobrevivir a los 5 años. O sea que la otra mitad va a llegar al óbito antes de esa edad. No así si ustedes realizan un diagnóstico precoz y esa estadística lleva a un 90 o un poco más del 90% con una sobrevida después de 5 años. Entonces es muy importante que ustedes tengan en la mente que una sintomatología muchas veces única o una sintomatología un poco más rara de lo usual en una persona que no tiene antecedentes para nada, es que lo investiguen para llegar a un diagnóstico, que si no lo es, que vaya todo bien. Ahora, si es, tratar de solucionarlo en una forma lo más temprana posible. El 5% esto es muy importante. El 5% de los pacientes presenta un cáncer sincrónico al momento del diagnóstico. Sincrónico se llama que puede tener un cáncer en el colon sigmoide y otro cáncer en el ciego, digamos. Pongamos prácticamente los dos extremos, o bien en recto y en ciego. Por eso es importante que cuando uno lo estudia, le tiene que pedir al endoscopista que trate de ver todo el colon hasta ciego, incluso poder ingresar hasta ilion, si es que puede, a través de la válvula iliocecal. Y de ahí, una vez que vaya retirando el equipo, ver todo el colon en sus distintos lugares, digamos, y en sus distintas etapas: ciego, ascendente, transverso, ángulo hepático, ángulo esplénico, descendente, sigmoide, toda la rodilla del sigmoide y recto. Porque hay casos en que el paciente llega con una suboclusión intestinal, se logra hacer una videocolonoscopía y resulta que el endoscopista no ha podido pasar esa estenosis a nivel de sigmoide, como para ser más claro. No ha podido pasar. Se lo estudia, se lo estadifica, se lo opera. El paciente anda perfectamente bien y después hay que repetir en el corto plazo, hay que repetir la videocolonoscopía porque no se ha podido llegar hasta ciego, porque ahí lo dice el slide, que el 5% de estos pacientes en una de esas tienen otro cáncer sincrónico en el colon derecho.
que ese habrá que, bueno, si es un adenoma se lo puede resecar, perfecto, pero si es un tumor grande y que el paciente se mantiene por ahí anémico y todo después de la cirugía que ustedes le pueden haber realizado, tienen que ver si el cáncer ese está, y si está, hay que resecarlo, hay que hacer una nueva cirugía y hay que hacer una resección. Acá tenemos, en este slide, podemos ver el porcentaje, digamos, de las localizaciones más frecuentes. Recto superior, sigmoide, va disminuyendo a través de lo que hace al descendente, el transverso disminuye más a nivel del ángulo hepático y empieza a aumentar después a nivel del colon ascendente y el ciego. La anatomía patológica. Bueno, la anatomía patológica y la clasificación lo vamos a clasificar como se hace generalmente con todos los tumores del aparato digestivo, y que es la clasificación TNM. Es la más generalizada porque toma, a diferencia de lo que se utilizaba antes, que era la clasificación de Dukes, eso no se lo vamos a pedir porque prácticamente no se la utiliza ya. Y la clasificación de TNM es más simple y abarca todo el compromiso del tumor, no tan solo parietal, sino con el N vemos la parte linfática y el M vemos la invasión a otros órganos, incluso pueden ser a órganos de distancia. Acá tenemos en este slide la clasificación TNM, T0 o TIS, el tumor es intraepitelial y llega hasta la lámina propia, que es lo que les decía recién, de un adenoma con una displasia de alto grado, en donde se lo toma como este T0, que directamente, si se lo reseca en forma endoscópica, se lo tiene como que el paciente está curado. Eso no quiere decir que ustedes no lo tendrán que seguir controlando, porque así como hizo ese pólipo o ese adenoma y que lo han terminado resecando, puede hacer otro en el tiempo. Entonces eso lleva a que ese paciente ustedes lo tendrán que controlar durante toda su vida para ver si aparece otra lesión, poderla extirpar a tiempo. El T1, por supuesto, si no llegaba hasta la lámina, invade la lámina y llega a la submucosa invadiéndola. El T2 llega ya más allá de la submucosa, o sea que toma la muscular del colon. El T3, el tumor ya ha invadido la muscular y llega a los tejidos pericólicos, o sea, digamos, al peritoneo visceral. El T4 ya lo ha tomado a todo el peritoneo visceral, incluso lo puede tomar a toda la parte del mesocolon, digamos, lo invade al mesocolon y ya se lo toma como un T4. El T4B, digamos, que se puede adherir a otros órganos, y el ejemplo más típico es un tumor de sigmoide, esa rodilla de sigmoide que está totalmente laxa porque tiene un meso bastante móvil, que se apoya sobre útero o vagina en las mujeres o sobre vejiga en los hombres, y que muchas veces hace una invasión a la vejiga, para ser más claro, y puede llegar incluso a perforarse y producirse una fístula, que son lo que cuando vimos la clase de enfermedad diverticular fistulosa hay que diferenciarlo con el cáncer de colon que se ha fistulizado a vejiga. La N a nivel de nódulos, o sea, adenopatías. La NX es que no se pueden evaluar ningún tipo de metástasis ganglionar. La N0 es cuando ustedes ven los ganglios y no hay ningún ganglio regional. Acuérdense de la anatomía
linfática que tiene el colon. El colon generalmente es ganglios epicólicos, paracólicos, centrales y llegan, digamos, a los paraórticos. Entonces es importante de que cuando se hace la resección de un segmento colónico sea bastante amplia, no tan solo para liberar la parte proximal y distal que ustedes van a terminar uniendo al reconstruir el tránsito, que tiene que estar libre por supuesto, sino para ver la cantidad de ganglios, o sea, se saca el meso para analizar todos los ganglios que pueda tener la pieza y para que el anatomopatólogo nos diga, tenemos 20 ganglios, de los cuales ninguno es positivo. Hay algunos pero que son visibles, pero son inflamatorios. No hay ninguno que sea metastásico del tumor. Que no es lo mismo decir de la pieza se ha sacado 6 ganglios, de los cuales ninguno es positivo, pero también ya queda la duda porque no es suficiente cantidad de ganglios. Y es mucho mejor decir, sí, bueno, tengo los 20 ganglios y no tengo ninguno positivo. Pero sí abrir los ojos, de decir, sí, tengo 20 ganglios, pero resulta que 12 ganglios están metastásicos. O sea, ya nos está hablando de que así el tumor sea un T2, tiene una invasión linfovascular seguramente, en donde ha dado metástasis directamente en una gran cantidad de ganglios. Entonces la tenemos que tomar como una enfermedad avanzada. El N1A, metástasis de un ganglio regional, el 1B de 2 a 3 ganglios, el 1C, el tumor infiltra la subserosa, el mesenterio o los tejidos pericólicos o perirectales, extraperitoneales sin metástasis ganglionar regional. El N2, metástasis de 4 ganglios regionales, N2A 4 a 6 y N2B, metástasis de más de 7 ganglios regionales. El M no hay metástasis a distancia, o sea, ustedes siempre cuando primero hacen la estadificación en el preoperatorio y hacen una tomografía tóraco-abdominopelviana, indistintamente de dónde esté la localización del tumor. ¿Para qué? Para ver si no hay, cuáles son los órganos que va a metastatizar el cáncer colorectal. En primer lugar hígado, después pulmón. Entonces tenemos que ver, y por supuesto invasiones de otros órganos. Tenemos que ver si es en la M1 metástasis confinada a un órgano o sitio, es decir, hígado, pulmones, ovarios o un ganglio no regional. Y la M1B es metástasis de un órgano o sitio o peritoneo, que es la otra invasión, digamos, con siembras peritoneales, en donde vamos a tener otro cuadro clínico que generalmente es ascitis. Incluso hay un signo característico, se lo ve raras veces, pero hay que tenerlo en cuenta que cuando clínicamente ustedes ven una lesión a nivel del ombligo, cuando están revisándolo al paciente, ese signo se le llama el signo de la Madre Teresa. No de Teresa de Calcuta, sino de la Madre Teresa, que era una monja que tenía una metástasis de un cáncer de colon en el ombligo. Y esa metástasis fue por la vena umbilical que llegó a realizar la metástasis en ese lugar. Y es por eso que se le llama signo de la Madre Teresa. Pero bueno, es algo anecdótico, pero yo particularmente, porque hago la especialidad, lo he visto 2 veces en mi vida. Es un cáncer avanzado generalmente, con metástasis en todo el peritoneo. Y bueno, es que hay que tenerlo en cuenta porque uno ya llega prácticamente al diagnóstico cuando hace la semiología abdominal directamente del paciente.
Acá tenemos una foto de un cáncer de colon. Ustedes pueden ver la lesión ulcerada, todo el anillo, seguramente es un escirro de colon izquierdo sigmoides que ha producido esta tumoración. Este es otro de las mismas características, ven las bandeletas y ven la profundidad incluso del tumor. Este es un cáncer de recto. Ustedes ven todo lo que hace al mesorrecto, que se ha hecho una extirpación. En este caso, cuando es extraperitoneal, se realiza siempre o generalmente se realiza una neoadyuvancia, que significa hacer radioterapia preoperatoria, radioterapia y quimioterapia. Este es el resultado, después se lo vuelve a estadificar antes de la cirugía y se observa, en este caso pequeña úlcera lisa, no sangrante, muchas veces por los efectos de la radioterapia. Esto es lo importante, es hacer cuando es de recto extraperitoneal, lo importante es sacar todo el mesorrecto, porque en el mesorrecto están todos los ganglios de recto o pararrectales, con lo cual tenemos que analizar cuanto mayor cantidad de ganglios podamos ver o que pueda ver el anatomopatólogo y examinar la pieza, es lo que nos va a ayudar en sí para poder decir, bueno, este cáncer es un cáncer de tipo un T3 o puede ser un T4 ya avanzado, pero es lo que nos va a ir dando la idea de qué futuro tiene ese paciente. Se entiende como o límite total, el límite del mesorrecto, y el tumor tiene que llegar por lo menos a 1 milímetro del límite del mesorrecto, siempre y cuando se lo haya sacado en forma íntegra. No si está rota, digamos, o escapa la parte, no se lo toma como verdadero a esa visión de decir, sí, bueno, este no es un cáncer avanzado que ya ha pasado su etapa. Esta diapositiva, ustedes ven múltiples, cientos y cientos de pólipos, al igual que esta, cientos de pólipos, que algunos de esos no pueden ustedes estar resecando pólipo por pólipo, esto es imposible. Indudablemente esta es una poliposis adenomatosa familiar, esto es un colon que si lo ha tomado a todo el recto de esta misma manera, hay que hacer una proctocolectomía total con una anastomosis uniendo el ilion terminal con el ano, o si no, directamente dejar una ileostomía terminal de por vida. Son las discusiones y los criterios, digamos, que tenemos en el preoperatorio. Si es familiar, hay que buscar a toda la familia, estudiarla, y al que tenga este tipo de características dentro del grupo familiar, si no ha hecho absolutamente nada todavía, y bueno, hay que operarlo y hay que hacer este tipo de cirugía, porque seguramente va a ser un cáncer colorectal en algún momento de su vida. Sea joven o sea adulto o sea viejo, como sea, pero si ustedes lo llegan a ver, así tenemos casos prácticamente de chicos de 12 años, 14 años, 16 años dentro del grupo familiar que tenían una poliposis de estas características, y que no hay que dejarlo que siga avanzando, porque vamos a tener un chico de 18 años o 20 años con un abdomen netamente tumoral y una carcinomatosis peritoneal. Y
¿Por qué? Porque no se lo ha investigado, sabiendo de la familia, no se lo ha investigado y no se lo operó a tiempo. Esto es lo que no hay que llegar. Este es un cáncer de recto de tipo mucinoso, un adenocarcinoma mucinoso, que ha invadido recto y a través de los orificios, ha invadido sacro, perdón, y a través de los orificios del sacro ha llegado ya incluso hasta la piel glútea. O sea, es un cáncer totalmente avanzado. En este caso se hizo una resección a medias, digamos, de lo que hace al tumor intraabdominal, se le hizo una colostomía y se hizo una tuale resecando hasta sacro para extirpar esto. Después, bueno, quimioterapia y todos los tratamientos paliativos, digamos, hasta que la paciente tuvo su óbito. A esto no hay que llegar nunca. Esta mujer llegó así, según dicen o dijo la familia, que era porque no se quería hacer ver y ella aducía que era una inyección mal puesta. ¿Cuáles son las vías de diseminación? Las vías de diseminación, la más común es la linfática. La musculares mucosae es el límite anatómico que tienen los vasos linfáticos. Es por eso la importancia de la lámina propia y que es la que vamos a ver si ha avanzado o no ha avanzado. Y es muy importante ver cuando el anatomopatólogo nos hace una descripción si hay una invasión linfovascular o no. Esto nos va a poder hablar sobre que vamos a poder tener una idea prácticamente cuál va a ser la evolución también y qué tratamiento específico podemos hacer. Si podemos tener un T2 en donde se lo ha resecado, hacemos una resección total con los límites proximal, distal perfecto, se le ha hecho una reconstrucción del tránsito, tenemos 20 ganglios negativos y no tenemos una invasión linfovascular. Incluso podemos hablar de hacer un control y seguimiento nomás de ese paciente sin hacerle un tratamiento adyuvante con quimioterapia posterior. Ahora, si tenemos una invasión vascular, linfovascular y tenemos 2 ganglios, digamos, y la verdad que es preferible hacer una adyuvancia con quimioterapia, por lo menos como para que tengan una idea que se está pasando la escoba para terminar de sacar con la quimioterapia, sacar todas las células que puedan estar dando vuelta. Y la otra vía de diseminación es la sanguínea, a través de los vasos de drenaje que van al sistema venoso portal. Es por eso que hablamos que el principal órgano en donde podemos examinar metástasis es el hígado. Es el primer filtro que van a tener, si no son invasiones a nivel de los órganos vecinos, sean la parte ginecológica en la mujer o la parte urinaria a nivel de vejiga en mujer y hombre, que sería más bien por contigüidad. La otra es la siembra peritoneal del mismo tumor y la metástasis, como ya lo hemos dicho, hígado, pulmón, hueso, cerebro. Acá vemos una siembra a nivel del meso de intestino delgado incluso, es una siembra mesentérica y ya vamos a ver los implantes a nivel de las mismas asas intestino como en esta diapositiva, en donde vemos implantes tumorales a nivel del epiplón mayor, del colon transverso, del meso de intestino delgado, incluso en la pared de intestino delgado. ¿Qué manifestaciones clínicas? Esto es muy importante porque esto es lo que los va a ayudar a ustedes
para que puedan tratar de tener un diagnóstico presuntivo precoz y tratar de llegar lo antes posible, si es un cáncer, llegar lo antes posible a un diagnóstico definitivo y poderle hacer el tratamiento. ¿Qué manifestaciones clínicas tenemos? A nivel locales, en el colon derecho tenemos la hemorragia oculta que no se ve y es un paciente que se va anemizando. Y por último, cuando ya está avanzado, si el paciente es delgado y todo, que generalmente va perdiendo peso, podemos llegar a tocarlo o a verlo, en algunos casos, a ese tumor abdominal. El colon izquierdo es diferente. Generalmente hay una alteración en el ritmo evacuatorio. Generalmente es el paciente que toda la vida ha sido un reloj dentro de su evacuación. Sí, doctor, yo hago una evacuación diaria, todos los días, y no tengo ningún problema, pero últimamente he empezado con diarrea, que tengo 2 o 3 días, y después me seco de vientre y estoy casi una semana sin ir de vientre. Y después hago y vuelvo a tener diarrea. Ese paciente, y si es un paciente mayor de 40 años, con mayor razón, ustedes se tienen que abrir los ojos y decir, acá está pasando algo. De ahí preguntar si ha perdido apetito, si ha bajado de peso, si ha tenido sangrado cuando ha ido de vientre, no culparla a la hemorroide que puede haber tenido, o muchas veces le dice, sí, doctor, tengo divertículo y he sangrado un poco. No quedarse con que, bueno, sí, tiene una enfermedad diverticular y ha sangrado un poquito. No, hay que estudiarlo ese paciente. Y en recto es más común la proctorragia, que se le llama, que es el sangrado, no confundirlo y siempre tratar de mirarlo. No tan solo de mirarlo, sino de hacer un tacto rectal. De hacer un tacto rectal porque el 90% o más todavía de la patología anorrectal baja se diagnostica con la palpación, o sea, haciendo un tacto rectal. Hay que introducir el dedo, tocar los esfínteres, tocar la contracción esfinteriana y todo. Incluso van a diagnosticar muchas patologías benignas que no tienen nada que ver con el cáncer de recto. Pero es muy importante y más importante todavía si ustedes al hacer un tacto rectal tocan una tumoración dura, pétrea, y que le está diciendo que ahí hay algo en donde ustedes van a abrir los ojos y van a empezar a estudiarlo. Otro de los síntomas, no confundirlo nunca con, ni minimizarlo, no, esto es un hemorroide y nada más que la que está sangrando. Se tienen que poner los guantes y tocarlo y ver qué es lo que pasa. La otra sintomatología que pueden tener es el tenesmo. Doctor, voy de vientre y resulta que siempre quedo con ganas. No confundir con el tenesmo, no confundirlo con, sí, bueno, es un colon irritable o es una congestión pelviana porque está mucho tiempo sentado, es bancario, es oficinista, vive sentado, entonces tiene una congestión pelviana crónica y ese es el tenesmo rectal que tiene. No, hay que estudiarlo. Por lo menos semiológicamente hay que estudiarlo. El tumor palpable, digamos, que ustedes lo pueden llegar a ver como el tema del colon derecho, y la diarrea, que puede ser mucosanguinolenta. Más todavía si es mucosa, y por ahí que él no lo ha notado, el paciente no lo ha notado, pero dice, doctor, siempre me sale una babita que me mancha la ropa, medio rosada y que es como un moco. A ese paciente hay que estudiarlo. No lleguemos a ver un paciente como en el slide anterior, que era un cáncer de recto que llegó hasta la piel posterior al sacro, o sea que ha tomado toda la región glútea incluso. Y dentro de las manifestaciones generales, bueno, es lo lógico de cualquier cáncer, que es la astenia, la anorexia, la anemia en especial en el colon derecho, que ese
no se ve generalmente la sangre, el adelgazamiento y la temperatura en menor escala. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Si no tenemos antecedentes de enfermedad inflamatoria como colitis ulcerosa, no tenemos antecedentes que ya le sacaron un pólipo, que no hay antecedentes familiares, que ningún familiar ha tenido un cáncer de colon, un cáncer de ovario, un cáncer de mama. A ese paciente, si tiene más de 50 años, hay que ponerlo dentro del screening de detección temprana del cáncer colorectal, y que es un estudio muy simple. Se concurre a un centro asistencial, se le entrega un frasquito. Cuando él va de vientre, tiene que tratar de sacar, que es como una pequeña agujita que tiene el tapón, se lo saca, se lo pincha 3 a 5 veces a la materia fecal y se lo introduce nuevamente al frasquito, se lo cierra y se lo deja en el laboratorio del centro asistencial donde lo ha hecho. Eso dirá si hay sangre oculta o no, si dará positivo o negativo. Si es positivo, haremos una videocolonoscopía y seguimos el estudio. El otro, dentro de los laboratorios, lo ideal es dentro de los análisis, los marcadores tumorales, que es un CA, que es el antígeno carcino embrionario, o el CA19-9, que son los característicos. Pero eso más bien cuando nosotros ya tenemos una sospecha cierta de un cáncer colorectal. La endoscopía, bueno, la endoscopía es la clásica rectosigmoidoscopía rígida cuando son tumores bajos a nivel de canal anal y recto, y la videocolonoscopía, la ideal, que es para ver todo el colon. Muchas veces se la hace, así sea de recto, y se la ha hecho a la rectosigmoidoscopía, hacer una videocolono, porque ya habíamos dicho que el 5% puede ser sincrónico, o sea, tenerlo en la otra punta del colon, que no tiene nada que ver con la lesión que podemos estar viendo abajo. Y muchas veces hemos hecho la videocolonoscopía, hemos hecho una biopsia y tenemos un cáncer de recto bajo. Hacemos también la rectosigmoidoscopía. ¿Para qué? Para medir fundamentalmente que el rectosigmoidoscopio es rígido y nos va a dar una idea exacta de cuál es la altura de ese tumor, cosa que el videocolonoscopio no lo hace. O sea, son métodos complementarios de diagnóstico. Tienen que tener en la mente que complementan el diagnóstico. Al diagnóstico lo hacen ustedes. Todo este tipo de métodos es lo que lo van a ayudar a ustedes a hacer un buen diagnóstico definitivo, un diagnóstico presuntivo, casi neto, en donde van a poder hacer un tratamiento específico. La radiología es el colon por enema con doble contraste y una radiografía de tórax para observar si hay MTS a distancia fundamentalmente, o si bien también si tienen otra patología asociada. La ecografía cuando son de canal anal, en especial la ecografía endorrectal de 360 grados, que nos va a mostrar la infiltración parietal de ese cáncer de recto o cáncer de canal anal, hasta dónde llega, y es tan efectiva dentro de lo que hace al preoperatorio, tan efectiva como una resonancia magnética nuclear. Y la ecografía abdominal, que es la que nos va a hablar ya vamos a hacer una evaluación de las metástasis abdominales, si hay un compromiso de otros órganos o si hay líquido libre, que es lo que nos puede estar hablando sobre una siembra peritoneal. La tomografía y la resonancia con eso se hace la estadificación, porque dentro de la tomografía o la resonancia es la que nos va a mostrar la cantidad de adenopatías que pueda tener o no, si son visibles al estudio. Si son visibles al estudio, ya podemos estar hablando de un cáncer avanzado o no. Esta es la estadificación que se hace del tumor.
Y la colonoscopía virtual es un método más bien engorroso, se lo hace con un tomógrafo especial en donde va haciendo distintos cortes y después la computadora une todo eso y se hace como una navegación dentro de lo que es la luz del colon. Es bastante lindo de verlo, pero es demasiado caro, lleva mucho tiempo hacerlo y la contra que tiene que si ustedes ven una lesión polipoidea, por ejemplo, no la pueden ni extirpar, ni siquiera la pueden biopsiar para saber qué es lo que es y después tienen que hacer una videocolonoscopía. Esta es una imagen de una colonoscopía, ustedes ven un cáncer de colon indudablemente es de sigmoide por la forma redondeada que tiene el colon. En el colon transverso es más bien triangular la forma cuando se lo insufla. Esto es una poliposis. Si ustedes hacen una colonoscopía y ven este tipo de cuadro, indudablemente tendrán que hacer directamente prepararlo y hacerle no una resección de pólipo por pólipo, sino enviarlo a cirugía directamente. Una tomografía en donde vemos las imágenes de metástasis a nivel de hígado. En esta una gran metástasis o múltiples metástasis en el lóbulo izquierdo y algunas otras no tan evidentes, pero sí las hay en el lóbulo derecho. Esto es una resonancia a nivel de recto. Ustedes ven los límites, qué es lo que les tiene que interesar, y las adenopatías que pueda haber. Este es otro corte, y ven la parte de si hay invasión o no a órganos vecinos. Un colon por enema con doble contraste, que es importante para ir corriendo el bario y ver si hay alguna lesión. ¿Qué tratamiento vamos a hacer? El tratamiento médico es según la localización y la anatomía patológica. O sea, el tratamiento médico es directamente ponerlo al paciente en condiciones y operarlo. La quimio y la radioterapia se puede hacer, la radioterapia fundamentalmente en forma neoadjuvancia, que es antes de la cirugía, hacer los dos y se lo hace generalmente en recto inferior o recto medio, medio bajo, o sea, extraperitoneal. No después radioterapia, no después de la cirugía, porque generalmente toda la pelvis menor será ocupada por, después que se ha hecho la resección y todo, va a ser ocupada por asas delgadas que pueden quedar muy deterioradas por la radioterapia. Si después en el postoperatorio, según lo que se informe en la anatomía patológica, se hará una adyuvancia con las drogas quimioterápicas. El método del tratamiento endoscópico son resecciones que se pueden hacer por polipectomías, por ejemplo, o mucosectomía, que es una zona ancha que se infiltra con solución fisiológica, se separa la mucosa de lo que hace a la muscular y se hace una resección incluso con electrobisturí, se puede realizar una resección de toda la zona tumoral, digamos, quedando prácticamente la muscular dando hacia la luz del colon o recto, y que se cubrirá después con epitelio. Y el quirúrgico son las resecciones según la localización. Derecha, hemicolectomía derecha; izquierda, hemicolectomía izquierda; recto, intra o extraperitoneal, se hace una resección anterior que se llama, o operación de Dixon, que es una resección anterior con una anastomosis o reconstrucción, ya sea término terminal, lateroterminal o término lateral generalmente. Y las otras
Las otras cuando se hace resecciones sin poder, por ejemplo en los casos agudos donde no se puede realizar una reconstrucción, directamente se hace la operación de Hartmann, que se llama, que es resecar el segmento ese tumoral, cerrar el extremo distal, que sería el recto, digamos, y abocar el extremo proximal con una colostomía. Acá son unas láminas, vemos un colon con un pólipo, cómo se hace la resección con una ansa de polipectomía que se llama, se corta en la base y se lo extrae. En conclusión, y es para que les quede en claro a ustedes, el cáncer colorectal es curable. Es curable, o sea que si lo tomamos a tiempo, lo sospechamos y lo estudiamos y lo tratamos en forma temprana, es curable y ese paciente tendrá que seguir siendo controlado y nada más. Es prevenible. ¿Por qué? Porque si tenemos un miembro de la familia que ya haya tenido un cáncer o haya tenido una lesión, y tenemos que estudiar al grupo familiar porque tiene un alto componente genético. O sea, tenemos que prevenir. Si es un paciente con una colitis ulcerosa, es un paciente que tenemos que seguirlo, acompañarlo, darle todo el tratamiento, pero tenemos que mentalizarnos que dentro de los 20 años que se ha diagnosticado la colitis ulcerosa, ese paciente va a terminar con un cáncer colorectal. Y el diagnóstico, tratamiento y el seguimiento siempre es multidisciplinario. Hay que acostumbrarse a trabajar en equipo. El tratamiento multidisciplinario es el cirujano coloproctólogo, en este caso, cirujano coloproctólogo, el imagenólogo, ya que hemos visto dentro de los estudios, las estadificaciones con tomografía, con resonancia o con ecografía, en donde vamos a discutir con el especialista en cosas que muchas veces el cirujano coloproctólogo no la va a ver. De la misma manera, tiene que integrar ese equipo un anatomopatólogo, que el anatomopatólogo es el que nos va a informar, digamos, la cantidad de ganglios, hasta dónde ha llegado el tumor y, digamos, el ejemplo mejor dado es el cáncer de recto y es el que nos va a decir si ese tumor ha llegado, está a menos de 1 milímetro de lo que hace al recto y la grasa perirectal, o está a menos, o bien nos va a ir diciendo no es un cáncer avanzado porque tiene invasión linfovascular, tiene una mayor cantidad de ganglios de lo que habitualmente se ve que están positivos, y hasta dónde llega el tumor. Y otros integrantes de ese mismo equipo tiene que ser el radioterapeuta, que tendrá que ver mucho en la parte de los cánceres de recto medio bajo y recto bajo, para ver si hacemos una neoadyuvancia o no, y el oncólogo clínico, que es con el que se va a discutir qué tipo de quimioterapia es la ideal para este caso. Para terminar, quiero hacerle un homenaje a mi amigo y compañero desde la secundaria, desde el Colegio Nacional que salimos juntos y estudiamos toda la carrera, jefe mío en la cátedra y yo jefe de él en la atención en el hospital. Muchas gracias.